Citizen of the World, ciudadanos del mundo, a propósito del Mundial de Fútbol actual, el de Qatar, hay que hablar de sus orígenes. La Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, es que la que organiza los mundiales de fútbol. Y tenemos que analizar por qué este año se realizó en esta fecha del mes de noviembre, rompiendo la regla de que relativa a que se suele realizar tradicionalmente en otro mes. Y cuáles son los orígenes de la organización del... Estoy tomando un café apropiado para la ocasión, que lógicamente es café arábica. ¿Cómo se cocina o se estructura o se guisa el Mundial de Qatar? La Federación Internacional Mundial de Fútbol, la FIFA, había fallecido el brasilero Avalanche y la asume el suizo Blatter. De modo que se estructura este mundial con una verdadera organización suiza. Y yo tenía un amigo que decía que Suiza no era un país sino una compañía anónima, que era una corporación. Previamente, en la estructura ya de este mundial interviene un personaje que realmente fue futbolista, cosa rara porque normalmente los dirigentes serían futbolistas como yo a veces, que jugué banco en el colegio Dos Caminos, simplemente, y que nunca chuté una pelota. Pero el señor Platini sí fue futbolista y participó en un mundial. Y en un mundial en que estaba Ronaldo, por cierto. De modo que el señor Platini, dirigente también de la FIFA, como cosa rara, fue, además de un jugador destacado que llegó hasta jugar en un mundial, fue uno de los implicados en la preparación de este mundial de Qatar. Hubo una averiguación sobre la preparación del mundial y cómo había corrido el dinero para que se hiciese por primera vez ese mundial en tan insólito paraje del desierto, que ya es un país del concierto de las naciones, gracias a que ya no solo produce perlas del Golfo Pérsico, sino que es uno de los países mayores productores de gas en el mundo y de petróleo. Pero hay que ver cómo se pelea en este momento por el gas y cómo es la factura del gas y la factura de la electricidad en Europa y en América. El caso es que en la preparación de ese mundial en tan insólito paraje como es Qatar, aparece ya Platini y aparece Sarkozy, el expresidente de Francia, que no precisamente por sus dotes de gran honestidad fue objeto de averiguaciones y de suspensiones, etc. Y el famoso presidente francés de origen húngaro, casado con la no menos famosa Carlo Bruni.
con todo ese melange, con toda esa mezcla, con todo ese sancocho, con un poco de sal del desierto, porque dicen que hay sales del desierto que le ponen un sabor particular, se prepara un guiso contrariando la tradición de que los mundiales no se hacen en esos meses en que se hace este mundial de noviembre, y más en un país donde se ven obligados a hacer ese mundial en noviembre, porque es un país donde las temperaturas son insoportables, particularmente para aquellos obreros que participaron, básicamente obreros asiáticos, que participaron en la construcción de los estadios en circunstancias infrahumanas. A todo esto se suman los antecedentes del emir de Qatar, dio el golpe a su padre y que ha llevado a Qatar a una posición mundial con unas edificaciones de costosísima inversión, que un consolidado que cueste $200 diarios, un cajón en el cual se transportan a veces en el consolidado desde China hasta Los Ángeles automóviles, etcétera, pues se convierte en algo para sobrevivir en el desierto, por cierto, sin aire acondicionado. Bueno, el caso es que a todo esto, personajes que pululan alrededor de la organización del Mundial de Qatar, se unen las condiciones en que fueron elaborados esos estadios. La queja, como el Mundial, por muchas de las circunstancias que ocurren en Qatar y que han ocurrido en Qatar, ya es universal. La homofobia, que está mal vista en el mundo occidental, la sanción al LGTB, que hoy en el mundo occidental es visto como un atentado a los derechos humanos, en Qatar es normal. La extemporaneidad de las costumbres de Qatar, la suspensión, por ejemplo, del consumo de licor, porque de repente se suspende y ocasiona cosas como que los mexicanos hábilmente han encontrado receptáculos para llevar de todos modos su cervecita para ser hinchas de México, que por cierto es uno de mis equipos de mi predicción, y así lo manifiesto yo en otro YouTube, donde digo que primero hay que ir a México, porque soy de un país que no tiene ninguna tradición futbolística, que apenas tiene el Vinotinto, pocas estrellas en el fútbol mundial, y más que todo en el fútbol europeo. Entonces uno adopta algún país latinoamericano, en algunas ocasiones hincha de Brasil, en otras de Argentina, por haber estudiado en la Argentina. A veces mis hijas, que habían estudiado en el Colegio de Francia, decían "Allez le bleu", siendo fanáticas de Francia, y a veces yo, por haber nacido en Italia, pues decía "Avanti Azzurri", pero son cosas sentimentales. Pero los sentimientos se han visto afectados en este mundial. Los obreros que trabajaron en la edificación del mundial, de las instalaciones del mundial, en la infraestructura, provenientes básicamente de países asiáticos, trabajaron en condiciones infrahumanas, a más de 40 grados a la sombra,
Eh, y inclusive ha tenido que intervenir en esto, que es algo que no escapa a la situación del mundial, los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos. No tengo claro ahorita, a pesar de que soy abogado, pero no internacional, a qué organismo se debe ocurrir por las exageraciones que han ocurrido en Qatar y por los manejos que ha habido en la Federación Internacional de Fútbol por las finanzas de esta organización. Pero es evidente que un manto de riqueza a mala vida nos dice, como en Hamlet, que algo podrido hay en Dinamarca. Pero no es en Dinamarca, es en el desierto, donde normalmente las cosas se pudren rápidamente por el clima inclemente del desierto. De modo que este Mundial de Fútbol pasará a la historia como un mundial en que se vio buen fútbol en algunas ocasiones, como un mundial en el cual hubo cantidad de problemas producto de la discriminación, de la homofobia, de que Alemania, por ejemplo, la ministra de Cultura ha tenido que ostentar una pulsera y sentarse al lado del emir con la pulsera de todos los colores, que es el símbolo de los LGTB, y pasará a la historia como un mundial en el cual decididamente hubo kikiriwiki. ¿Cuáles serán los organismos? Mire, los organismos internacionales no escapan a la corrupción. La Cruz Roja, por ejemplo, ente noble, ente maravilloso, ente respetable, y dentro de él incluyo a la Media Luna Roja. Sin embargo, no escapa que hayan aparecido pasaportes, porque la Cruz Roja puede pedir pasaportes en este mundo en que a veces un pasaporte cuesta miles de francos o miles de euros. Y a propósito de los pasaportes, no escapan tampoco a la corrupción mundial. Los oligarcas rusos, por ejemplo, a propósito de la posibilidad de expedición de pasaportes a la comunidad sefardita, invocando tal circunstancia, hubo una averiguación en la sinagoga de Oporto porque se había expedido un pasaporte a un oligarca ruso de los amigos del señor Putin, que no tiene nada, no se diferencia en nada por sus hábitos y por sus condiciones de sustituir a Iván el Terrible con el emir de Qatar, que está muy lejos de Lawrence de Arabia, por ejemplo. De modo que esto deja pie a pensar que la pelota es redonda, que ya correrá esto de Qatar, que habrá una escoba con la cual se pueda limpiar todo el sucio que ha quedado, y que esa escoba, en este momento no preciso si está en el Tribunal de Derechos Humanos o en la Corte Internacional, pero esto que ha ocurrido en Qatar, que se ha visto buen fútbol en algunos casos y muy malo en otros, como el equipo precisamente de Qatar, esto no va a quedar para la historia como las grandes batallas
que dio la humanidad. Muchas gracias. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediatamente.